Este. Ay, no, ¿dónde está? Acá. Bueno, entonces vamos a hablar la primera parte del tema 6, ¿no? Que es termoquímica y equilibrio químico. Termoquímica creo yo que es bastante, está el tema bastante cerrado, ¿no? Entonces, creo que puede ser más o menos rápido en una clase y media, 2 clases. Equilibrio sí es un poquito más largo, sobre todo para hacer ejercicios. Entonces, bueno, vamos a tratar de verlo. En termoquímica, lo primero que tendríamos, ahora vamos a hablar, ¿no? De cuál es la relación. Ya aprendimos a hacer estos cálculos de correlaciones entre los productos y los reactivos en términos de moles, ¿no? Que participan en una reacción. Bueno, muchas reacciones químicas conllevan el consumo o la producción de energía en forma de calor. Bueno, no la producción, ¿no? Sino bueno, sí, digamos que sí, la producción de energía en forma de calor o el consumo de energía en forma de calor. Entonces, bueno, en palabras rápidas nos vamos a acordar de qué es energía. Dice que la energía, en una definición muy funcional, operacional, la energía la podemos ver como la capacidad que se tiene para realizar un trabajo o para transferir calor. Y estas son las dos energías en tránsito, ¿no? O que conocemos como energías en tránsito. El calor o el trabajo, porque son las dos principales formas de transferencia de energía entre un sistema y otro. En un concepto muy sencillo, ¿qué podemos entender por trabajo? Bueno, la energía necesaria para que un objeto con cierta masa se mueva durante una distancia en sentido contrario a una fuerza que se opone a este movimiento. Si no hay fuerza opositora al movimiento, aunque el objeto se mueva, no existe trabajo realizado. Entonces les digo que son operaciones, son definiciones operacionales que a veces suenan así como, ay, usted se define energía en términos de trabajo y calor, y luego trabajo y calor en términos de energía. Bueno, pues sí, así es, ¿no? Y como el calor que entendemos, la energía utilizada o la energía necesaria para ocasionar que la temperatura de un cuerpo aumente. Hay otras, esta es una definición de calor un poco restringida, porque claro, ¿no? En un cambio de fase no existe ningún aumento de la temperatura, pero sin embargo sí se transfiere energía en forma de calor. Pero bueno, estas son como las más generales. Dice, los átomos y las moléculas pueden poseer dos tipos de energía, principalmente. El calor y el trabajo no son energías que posean los cuerpos, nunca, ¿no? El calor y el trabajo no se poseen. El calor y el trabajo solo son formas de transferencia de energía y solo existen durante el proceso de transferencia. Pero sí hay energías que poseen los cuerpos. Una de estas energías es la energía cinética, ¿no? Y el otro tipo de energía que sí poseen los cuerpos, en este caso en específico, que estamos en química, estamos hablando de moléculas, de átomos, corresponde a energía potencial. La energía potencial la posee un cuerpo y se hace evidente en el momento que se ejerce una fuerza sobre ese cuerpo. Hablando específicamente, por ejemplo, de las moléculas, donde hablamos del o la unión de átomos, ¿no? O hablando dentro de los átomos, donde los electrones sienten una fuerza de atracción hacia el núcleo, ellos poseen energía potencial. ¿Dónde se hace evidente esta energía potencial? Bueno, pues cuando quieran separar los átomos que conforman una molécula, ahí harán evidente, ¿no?, la energía potencial que posee esa molécula y que es la que mantiene a sus átomos enlazados. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, dice por ahí, ¿no?, la ley de la termodinámica, y que la energía puede transferirse de un cuerpo a otro y puede transformarse de un tipo de energía de mayor calidad a un tipo de energía de menor calidad o viceversa. ¿Cuáles son las unidades de energía? La unidad de energía en el sistema internacional es el Joule.
¿Cómo está definido un joule? Bueno, pues un joule es la energía que se requiere para acelerar a 1 metro sobre segundo al cuadrado una masa de 1 kilogramo a través de recorrer 1 metro de distancia, ¿no? Eso es lo que entendemos por un joule. ¿Cuánto es un joule? Otra unidad que usamos mucho en química, una unidad de energía, que evidentemente no es la unidad de energía del sistema internacional, pues es la caloría. ¿Qué es la caloría? La cantidad de energía que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados de Celsius. Eso es lo que entendemos como una caloría. Y en términos de joules, ¿a cuánto es equivalente? Bueno, pues una caloría es equivalente a 4.184 joules. También recordemos rápidamente qué es un sistema, ¿no? Cuando yo voy a analizar, hacer análisis de energía, como en este caso en termoquímica, pues es muy importante definir quién es mi sistema. El sistema es aquella parte limitada y definida del universo sobre la que yo voy a hacer los balances de energía. Ese va a ser mi sistema. El sistema puede estar definido por una frontera real o imaginaria, ¿no? Una frontera matemática simplemente que pongo yo para definir quién es mi sistema. Todo lo que está alrededor del sistema y se ve afectado por los cambios de energía del sistema es mi entorno. Hay diferentes tipos de sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Qué es un sistema abierto? Bueno, en un sistema abierto, el sistema permite el intercambio de energía en forma de calor o en forma de trabajo, a través de sus fronteras son permeables a este intercambio de energía, pero también se permite, ¿no?, el intercambio de masa. La masa puede entrar y salir del sistema. En un sistema cerrado, las fronteras del sistema cerrado no son permeables a la transferencia de masa, pero sí son permeables a la transferencia de energía en forma de calor o en forma de trabajo. Nosotros en química y en las reacciones de química casi siempre estamos en sistemas cerrados. Por eso respetábamos en estequiometría los balances de masa, ¿no? Por eso decíamos que teníamos que respetar la ley de la conservación de la masa. Todo lo que está en un inicio de la reacción tiene que estar al final en términos de la masa. Los átomos pueden haber roto sus enlaces, formado nuevos enlaces, ¿no? Por eso se forman nuevas moléculas y se consumen, decimos, los reactivos, ¿no? Pero la masa inicial tiene que ser igualita a la masa final. Entonces estamos hablando de sistemas cerrados. No se permiten intercambios de masa entre el sistema y el entorno, pero lo que sí se permite, o lo que sí sucede, son intercambios de energía en forma de calor o en forma de trabajo. Existe otro tipo de sistemas bueno, es como un subsistema de los sistemas cerrados. En estos sistemas se llaman sistemas aislados, ¿no? Y tienen paredes adiabáticas. Entonces, en los sistemas aislados no existe ningún intercambio de energía ni en forma de calor ni en forma de trabajo, ni existe ningún intercambio de masa. Pero bueno, nosotros casi siempre estamos trabajando en sistemas cerrados. En un sistema cerrado, dijimos, tenemos esta transferencia de energía, ya sea en forma de trabajo o en forma de calor, ¿no? En el trabajo, la energía que se transfiere cuando una fuerza mueve a un objeto en el sentido opuesto a una fuerza opositora al movimiento, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, la tenista le transfiere energía a la pelota, ¿no? Energía en forma de trabajo, y tenemos la transferencia de energía en forma de calor. La energía en forma de calor siempre se transfiere de un objeto que está a mayor temperatura hacia el objeto que está a menor temperatura, o eso dicen las leyes de la termodinámica, y como leyes siempre se cumplen. Existen tres principales formas de transferencia de calor, ¿no? Por conducción,
por convección o por radiación. En la conducción tiene que haber contacto directo entre la fuente de energía y el objeto. En la convección, la transferencia de energía en forma de calor se hace a partir de un intermediario, ¿no? Por ejemplo, en este caso en el aire, y en la radiación, la transferencia de calor se hace en el vacío, ¿no? Por eso la radiación, como la luz que proviene del sol, pues puede viajar directamente en el vacío hasta alcanzar al planeta Tierra. Esta es la definición, bueno, la fórmula más común que usamos para definir trabajo, ¿no? Trabajo es igual a fuerza por distancia, y esta, al menos en el calor sensible, ¿no? Definimos que el calor es igual a la capacidad térmica específica por el cambio de temperatura ocurrido en el objeto. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía se conserva. De eso habla la primera ley de la termodinámica, y por eso podemos hacer balances de energía, ¿no? Porque sabemos que existe esta conservación de la energía. Que la energía puede convertirse de un tipo de energía a otra y puede transferirse de un objeto a otro, pero no se crea ni se destruye. Por lo tanto, la energía interna de un sistema es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de todos sus componentes, ¿no? Y la suma de la energía cinética, potencial e interna, pues será igual a la energía total del sistema. Medir la energía total de un sistema en un punto es muy complicado. Pero sí es posible conocer los cambios de energía entre el estado inicial y el estado final en el que se encontraba el sistema. Y con lo que lidiamos casi siempre son justamente con estos cambios de energía, estos deltas de energía que sufre un sistema durante un determinado proceso. Los cambios de energía, dice que tienen un número y una unidad que conforman su magnitud, es decir, podemos decir, el delta de energía fue de 10 joules, o de 100 kilojoules, o de 25 BTUs, ¿no? Entonces, entre este número y esta unidad, pues conformarán la magnitud del cambio de energía. Pero este cambio de energía también tiene un signo que va a determinar su dirección. ¿En qué sentido? Es decir, si finalmente a través de todos los procesos de transferencia de energía, lo que ocurrió fue una ganancia de energía para el sistema o una pérdida de energía para el sistema. En este caso, cuando el delta E es negativo, la energía final del sistema es menor que la energía inicial. Entonces, finalmente lo que ocurrió, después de todos los procesos que hayan ocurrido, es una pérdida de energía para el sistema, ¿no? Porque le transfirió esta energía al entorno. Y si el delta de energía tiene un signo positivo, pues querrá decir que lo que ocurrió fue una ganancia de energía desde el punto de vista del sistema. Su energía final es mayor que la que tenía en su estado inicial. Obviamente, este cambio tuvo que ser porque el entorno le transfirió energía al sistema, porque dijimos que no se crea ni se destruye, ¿verdad? Entonces, si yo obtuve una ganancia de energía es porque alguien me la transfirió. No la puedo tener de la nada, ¿no? De la generación. Un valor positivo indica una ganancia de energía en el sistema, un valor negativo indica una pérdida de energía en el sistema. Y estas transferencias de energía para ganar o perder energía, pues se dan, dijimos ya, a través de dos procesos: transferencia de energía en forma de calor o transferencia de energía en forma de trabajo. Por lo tanto, el calor y el trabajo también tienen un signo. Si el calor es positivo, quiere decir que el sistema ganó energía en forma de calor. Si el calor es negativo, lo que quiere decir es que el sistema perdió energía, le transfirió energía a su entorno en forma de calor. Y lo mismo para el trabajo. Si el trabajo es positivo, lo que quiere decir es que el sistema tuvo una ganancia de energía en forma de trabajo. Es decir, que el entorno realizó un trabajo sobre el sistema y así le transfirió energía al sistema en forma de trabajo.
si el trabajo es negativo, lo que quiere decir es que el sistema tuvo una pérdida de energía en forma de trabajo. Es decir, que el sistema fue quien realizó el trabajo sobre el entorno y así le transfirió energía a su entorno en forma de trabajo. No es que la energía pueda ser negativa como tal, ¿no? O positiva como tal. ¿No? Eso no existe, pero sí en estas ganancias o pérdidas de energía. Y definimos, esa es una definición, de hecho es una convención de signos en termodinámica, definir las ganancias como positivas y las pérdidas como negativas. En química, específicamente, vamos a hablar que tenemos dos tipos de procesos, dos tipos de reacciones. Reacciones endotérmicas, procesos endotérmicos, o reacciones exotérmicas, procesos exotérmicos. En un proceso endotérmico, en una reacción endotérmica, los productos tienen una energía mayor que la que tenían los reactivos. Por lo tanto, para ir de aquí, para que la masa vaya de aquí, de este punto de energía, a este punto más alto de energía, quiere decir que alguien le proporcionó energía, bueno, alguien en el entorno, de alguna manera, ¿no? Calentándolo, comprimiéndolo, como quieran, le proporcionó energía a mi sistema para que ocurriera la reacción, ¿no? Y hablando específicamente de química. En un proceso exotérmico es al revés. Los reactivos estaban en un estado energético mayor que los productos. Por lo tanto, aquí lo que ocurrió es una pérdida de energía. Es decir, esta energía sale del sistema y se transfiere hacia el entorno. Las reacciones exotérmicas desprenden energía que nosotros podemos aprovechar de la forma que necesitemos. Las reacciones endotérmicas requieren de que se les suministre energía para que puedan ocurrir. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, muchachos? ¿No? Creo que no más. Tenemos estas reacciones, muchas gracias, endotérmicas y exotérmicas. Vamos a hablar rapidísimo. Estos solo les estoy mencionando los conceptos, ¿no? Ya después los verán a lo mejor en física o en termodinámica mucho más a fondo, pero nada más es porque quiero que entiendan un poquito a qué se refiere la entalpía de reacción. Funciones de estado. Todos los sistemas tienen ciertas funciones de estado. La energía interna, al igual que la energía total y la energía cinética y la energía potencial de un sistema, es una función de estado. Es decir, solo depende del estado en el que se encuentre el sistema, del valor de sus propiedades, a qué presión, a qué temperatura se encuentra. No depende de cómo llegó a ese estado. También tenemos propiedades que no son funciones de estado, sino que son funciones de trayectoria, o variables que son funciones de trayectoria más que propiedades. Todas las propiedades termodinámicas son funciones de estado. Entre ellas la energía interna, la energía potencial, la energía cinética y por lo tanto la energía total. Hay otras variables que no son funciones de estado, sino que sí son funciones de trayectoria. Por ejemplo, el calor y el trabajo. Ellos son funciones de trayectoria. Depende de cuál fue el proceso o la trayectoria que se siguió para que el sistema llegara a ese estado final. Por ejemplo, si yo les digo, es que tengo 1 litro de agua, tengo un recipiente con 1 litro de agua que primero lo tenía a 22 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Y después, pues lo calenté y llegó a 100 grados centígrados y una atmósfera. La energía que tiene aquí, en este estado, es
solo función de que está a 22 grados centígrados en una atmósfera. La energía que tiene aquí solo depende de que está a 100 grados centígrados y una atmósfera. Es una función de estado, de este estado que está definido por estas propiedades termodinámicas. Pero el calor es diferente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo, miren, es que este sistema, para llevarlo de aquí, del estado 1 al estado 2, lo que yo hice es un poco, bueno, imagínense que he cambiado esto. Primero decidí que iba a calentarlo y lo dejé calentando en la estufa y ¡chin! Se me pasó y estaba en una olla, supón, de presión, ¿no? Entonces sí pude llegar a otra presión y otra temperatura, ¿no? Y entonces lo llevé hasta 150 grados centígrados. Híjole. Y luego dije, no, ya lo tengo que enfriar. Aquí ya no voy a poner la presión, ¿no? Puede ser distinta. Y entonces lo enfrié de más porque lo dejé demasiado tiempo en el refri, ¿no? En el refrigerador. Y se me fue hasta 2 grados centígrados. Luego dije, no lo quería a 2 grados centígrados. Dije que lo quería a 100 grados centígrados en la atmósfera. Entonces ya con mucho cuidado lo volví a poner en la estufa y lo llevé a 100 grados centígrados en la atmósfera. O yo sí fui súper cuidadoso y entonces puse a calentar con mucho cuidado mi recipiente y lo llevé en los 22 grados de Celsius hasta directamente los 100 con mucho cuidado, ¿no? Evidentemente la cantidad de energía transferida en forma de calor durante este proceso es muy distinta a la cantidad de energía transferida en forma de calor durante este proceso. Pero este sistema de agua, que es igual a 1 litro, igual que aquí a 22 grados centígrados, aquí tiene la misma energía 1 que la 2, por eso es una propiedad de estado. Y aquí este sistema tiene la misma energía total que este que está acá. Pero la cantidad de energía transferida en forma de calor durante este proceso son distintos. El calor y el trabajo sí son funciones de trayectoria, ¿no? Sin embargo, la energía total, este sistema con esta misma cantidad de agua tendrá las mismas propiedades que tendrá la misma energía interna, a pesar de que haya llegado a este estado con otra trayectoria, pero el estado es el mismo, por lo tanto la energía total es la misma aquí que acá. Es, por ejemplo, imagínense, no sé, ustedes tienen una montaña, ¿no? Y deciden subir una piedrita que estaba aquí, acá, y lo empujan por aquí. Seguramente la cantidad de energía transferida en forma de trabajo será muy distinto si ustedes deciden ir dándole vueltas y vueltas y vueltas a la montaña empujando su piedrita para llegar acá. La cantidad de trabajo transferida en esta trayectoria será distinta a la cantidad de energía en forma de trabajo transferida en esta otra trayectoria, pero la piedra tiene la misma energía potencial cuando estaba aquí, ¿no? Bueno, cuando está aquí arriba, no importa si llegaron por la trayectoria A o por la trayectoria B en la que dieron 20 vueltas. La piedra sigue teniendo la misma energía potencial aquí. Pero la cantidad de trabajo invertido sí va a ser distinto dependiendo de la trayectoria que ustedes escojan. Y me refiero no solo trayectoria física como camino, ¿no? Sino trayectoria en términos, como vimos hace rato, de todos los procesos que se vayan llevando a cabo. Bueno, a partir de esto vamos a definir algo que se llama entalpía. La entalpía es el flujo de calor, ¿no? O habla de un flujo de calor. Es uno de los cambios, más bien, el flujo de calor. Ahorita vamos a ver que la entalpía habla de un flujo de calor, pero no en este momento. El flujo de calor es uno de los cambios más fáciles de medir durante una reacción. ¿Por qué? Porque ¿qué sistema tenemos para medir un flujo de calor?
un flujo de energía en forma de calor. ¿Con qué lo podemos medir? ¿Con qué podemos detectar que está ocurriendo un flujo de energía en forma de calor? ¿Qué propiedad va a cambiar del sistema? La temperatura. La temperatura. Y sí que tenemos un medio o una tecnología para medir un cambio de temperatura, ¿verdad? Se llama termómetro. El que quieran, ¿no? Un digital, un termopar, el que quieran, pero tenemos termómetros. En cambio, no tenemos entalpiómetros. Bueno, vamos a pensar. El flujo de calor es uno de los cambios más fáciles de medir durante una reacción, porque lo podemos detectar a través de los cambios de temperatura. Y sí que podemos medir los cambios de temperatura porque tenemos termómetros. Ahora, por otro lado, dice que en general, el único tipo de trabajo producido por un cambio químico o físico en un sistema cerrado es el trabajo mecánico, a partir de un cambio de volumen. Cuando ocurre una reacción, en términos de trabajo, el único trabajo que se puede llevar a cabo es un trabajo mecánico, que se refiere generalmente a un cambio de volumen del sistema, una expansión o una compresión de lo que esté en estado gaseoso en el sistema. Es lo que ocurre en los motores, ¿no? Sus motores, a gasolina o a diésel, pues ahí ocurre una reacción química que es la combustión, esperemos completa, ¿no? De la gasolina o del diésel. Esta combustión, que es la reacción química, conlleva a un cambio en la proporción de masa que está en fase gas, porque ahora tenemos CO2 y agua, ¿no? Que también va a pasar a fase gas. Y bueno, esto en términos de trabajo lo que hace es mover un pistón, ¿no? Entonces, bueno, este es el trabajo mecánico que podemos obtener a partir de este cambio químico, ¿no? Que finalmente termina en un cambio físico, en términos de que ahora nuestro nuevo compuesto, nuestras nuevas moléculas está en fase gas, y eso produce un trabajo mecánico, que es justamente este trabajo involucrado en la compresión o expansión de gases, que es el que ocurre como en este ejemplo que les puse. Ese trabajo se conoce como un trabajo presión-volumen o trabajo PV. Y se define, habíamos visto otra definición, que es una definición mecánica, que decía que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Bueno, en términos de aquí, de cuando tenemos un trabajo que involucra una compresión-expansión, un cambio de volumen, un trabajo presión-volumen, entonces definimos al trabajo como menos la presión por el cambio de volumen. Este menos viene simplemente de una convención de signos. La presión, si hablamos de presiones absolutas, siempre es presión positiva, ¿no? Que es la presión termodinámica, la presión absoluta. No existen presiones negativas. Existen presiones negativas, sí, pero cuando son presiones relativas, ¿no? Presiones manométricas. Pero en presiones absolutas siempre son positivas. Y se refiere a lo siguiente. Si este es mi sistema, ¿no? Yo le transfiero energía en forma de calor, como está aquí, ocurre una reacción, ¡fum!, que hace que se mueva el pistón hacia arriba. Esto se llama un proceso de expansión. En un proceso de expansión, si este es el volumen inicial y este es el volumen final que ocupa el gas, como es un pistón de movimiento libre, pues es un proceso justo a presión constante. Pero en un proceso de expansión, muchachos, el volumen final es menor o mayor que el volumen inicial. Ahí, bueno, por la imagen sería mayor. Es mayor, ¿no? Por eso es una expansión. Ahora se tiene ese gas, pero en un volumen mayor que en el que se tenía inicialmente. Se expandió, ¿no? Entonces, el volumen final es mayor que el volumen inicial. Si el volumen final es mayor que el volumen inicial, ¿cómo será el delta de volumen? Sí, un delta siempre es final menos inicial, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. En este proceso, que es una expansión, ¿cómo será ese delta? ¿Positivo o negativo? Positivo, exactamente, es positivo. Pero este es mi sistema.
¿Quién realizó el trabajo de empujar el pistón? El sistema, ¿no? Cuando yo, en el ejemplo de la tenista, que de la foto que teníamos hace rato, y la tenista le pega a la pelota y le transfiere energía en forma de calor a la pelota, la tenista hace ese trabajo, ¿no? En palabras coloquiales. Y no termina con más energía, ¿no? Termina con menos energía porque se la transfirió a la pelota. Aquí es igual, el sistema es el que está haciendo el trabajo, es el que empuja este pistón, ¿no? En un auto, por ejemplo, ya este pistón va a todo un sistema mecánico que finalmente termina moviendo las ruedas. Pero el sistema, mi sistema, es el que está haciendo el trabajo. Entonces está perdiendo energía en forma de trabajo. Por eso le tuvimos que poner este signo negativo para indicar que en una presión donde el delta de volumen va a ser positivo y la presión absoluta siempre es positiva, pues entonces le tuvimos por convención en termodinámica que poner ese signo negativo para indicar y para que resultara coherente en que en una expansión quien hace el trabajo es el sistema empujando algo, ¿no? Y entonces pierde energía en forma de trabajo. Es una pérdida de energía, no una ganancia de energía. En una compresión, el entorno es el que comprime al sistema, es el que le transfiere energía en forma de trabajo, y ahí sí será una ganancia de energía. Pues bueno, ese menos salió simplemente por una convención. Para ser coherentes, ganancias de energía, signos positivos, pérdidas de energía, signos negativos. Dice que la entalpía, ahora sí, justamente explica el flujo de calor que ocurre en procesos a presión constante cuando no existe otro tipo de trabajo más que el trabajo presión-volumen. Y este es el caso típico de las reacciones químicas. Entonces, la entalpía explica el flujo de calor que ocurre en un proceso que se da a presión constante cuando el único tipo de trabajo mecánico que podría darse es el trabajo presión-volumen, el trabajo con presión-expansión. Por definición, la entalpía es igual a la energía más la presión por el volumen. Esta es la energía interna. Si ya lo viéramos como tal, se refiere a agua, ¿no? Dice, por tanto, el cambio de entalpía es el cambio en el sistema energía más presión volumen. Ya separado, el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más la presión por el cambio del volumen. La presión la sacamos del delta porque estamos hablando de un proceso a presión constante. Dice que este cambio de energía en el sistema no se puede dar más que a través de un intercambio de energía en forma de calor y o un intercambio de energía en forma de trabajo. Y sabemos que en los sistemas presión-volumen, el trabajo se define como menos la presión por el cambio de volumen. Utilizando estas dos definiciones, estas dos ecuaciones en esta ecuación de aquí, nosotros tenemos que el cambio de entalpía es igual al calor más el trabajo más menos el trabajo, que es este. Usando esta ecuación. ¿Los trabajos son diferentes, maestro? No. Ah, entonces son iguales, nada más de signo contrario. Exactamente. Y entonces se van a cancelar. Exacto. Ah. Te van a cancelar. Más W menos ahí. Más W menos W. ¿Sí? ¿No? Más W menos W, pues solo me queda el calor. Y de ahí ya dice entonces que el cambio de entalpía en un sistema, porque a partir de ahí partí, en un sistema a presión constante es igual a la cantidad transferida en forma de calor, la cantidad de energía transferida en forma de calor a presión constante. Por eso dice que la entalpía explica el flujo de calor que ocurre en procesos a presión constante, donde no existe otra forma de trabajo mecánico relevante que el trabajo presión-volumen. De aquí sale. ¿Qué es
nuestros clásicos sistemas de reacción en química. Y por eso vamos a terminar diciendo que este cambio de entalpía pues está relacionado con el calor de reacción, con la cantidad de energía en forma de calor que se transfiere durante esta reacción. Ok. Entonces vamos a definir ahora ya, si nuestro proceso, el cambio de entalpía, es nuestro proceso en específico, es una reacción, pues vamos a decir que es el cambio de entalpía en una reacción. Es decir, cuando yo digo entalpía de reacción, muchachos, no me refiero, no voy a decir el cambio de entalpía en la reacción o durante la reacción. Generalmente yo digo la entalpía de reacción, pero la entalpía no me refiero a esto, a la entalpía en un estado, sino cuando yo hablo de la entalpía de reacción, me refiero al cambio de entalpía en el sistema debido a la reacción. Entonces la entalpía de reacción o el calor de reacción, ahorita vamos a hacer una distinción, es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Si la entalpía de reacción es positiva, estoy hablando de una reacción endotérmica, una reacción que requiere la transferencia de calor hacia ella para que ocurra. Si la entalpía de reacción es negativa, estaré hablando de una reacción exotérmica, una reacción en la que se genera energía en forma de calor que se transfiere hacia el entorno. Dice que para describir la entalpía de reacción, insisto, cuando hablo de entalpía de reacción me refiero a esto. Para definir la entalpía de reacción, requiero describir la reacción exacta y balanceada a la que le corresponde esa entalpía de reacción específica que yo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque la entalpía de reacción es una función de estado, o la entalpía en general es una función de estado, pero es una propiedad extensiva. Varía con la masa. Es decir, ustedes no van a obtener la misma energía, ¿no?, en forma de calor si combustionan 1 litro de gasolina o si combustionan 100,000 litros de gasolina, ¿verdad? La energía en forma de calor va a ser mucho mayor si combustionan 100,000 litros de energía. A eso se refiere que es una propiedad extensiva, depende de la masa. Entonces, para describir la entalpía de reacción, yo debo decir, esta es la entalpía de reacción de esta reacción en específico, donde están reaccionando 1 mol de metano con 2 moles de oxígeno molecular para producir 1 mol de CO2, de dióxido de carbono, más 2 moles de agua. Esto, muchachos, está mal escrito, no sé por qué siempre me lo cambio, pero tiene que ir así. CH4 y este pequeñito aquí, ¿no? 2. Y aquí tendría que ir en pequeñito la G, ¿no? Quiere decir que el metano está en fase gas, el oxígeno molecular está en fase gas, el dióxido de carbono está en fase gas y el agua está en fase líquida. Bueno, aparte de ser una función, una propiedad extensiva, por lo tanto tengo que decir, esta es la entalpía de reacción para qué reacción en específica, perfectamente balanceada. Aparte de eso, la entalpía de reacción depende del estado físico, o la fase, en la que se encuentran los productos y los reactivos. Bueno, dice que, por eso, la entalpía de esta reacción, si se fijan, esta reacción involucra justamente el doble de la masa de la primera reacción. Entonces, su entalpía de reacción va a ser distinta. Va a ser 2 por 890, por 2 por menos 890 kilojoules. Es lo que les decía, no es lo mismo si combustionan 1 litro de metano o 2 litros de metano, ¿no? Ahora, la otra parte, bueno, aquí está resumido. Cuando una reacción se multiplica por un escalar, aquí, ¿por qué multiplicamos esta reacción? La multiplicamos toda
como una ecuación matemática, se tiene que multiplicar toda por 2. Por lo tanto, su entalpía también se multiplica por 2. Esto para dar esta reacción de aquí, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Por lo tanto, la entalpía de la reacción también se multiplica por esa misma escalar. Cuando una reacción se multiplica por un escalar, es decir, que la masa involucrada en la reacción es diferente de la reacción estequiométrica balanceada, la entalpía de la reacción también se multiplica por esta escalar. La otra parte que les decía de lo de gas y líquido es lo siguiente. Aquí va a estar, dice, cuando una reacción se invierte, ¿qué quiero decir con que se invierte? Que ahora estoy tomando en cuenta la reacción como si los productos fueran los reactivos y los reactivos fuesen los productos. Fíjense bien, aquí estoy hablando ahora de la reacción donde primero hablaba yo un mol de metano más 2 en un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Ahora voy a hablar de la reacción, hipotética o no, pero de la reacción donde un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua se convierten en un mol de metano y 2 moles de oxígeno. Esta reacción de aquí abajo, la que puse en azul, es la inversa de esta reacción. ¿Estamos de acuerdo? Estos que aquí son los reactivos, acá en esta reacción eran los productos. Y viceversa, estos que aquí eran los reactivos en esta reacción, aquí son ahora los productos. Esta primera reacción que yo escribí aquí es una reacción exotérmica, ¿no? Por eso tiene un signo negativo. Esta reacción, que es el inverso de la primera, es una reacción endotérmica. Aquí donde no hay nada, pues hay un signo positivo, ¿no? Dice, cuando una reacción se invierte, la entalpía de reacción tiene la misma magnitud, ambas son 890, pero el signo contrario. Una reacción exotérmica, al invertirla, se convierte en una reacción endotérmica. ¿Podría yo mezclar dióxido de carbono y agua para convertirlo en metano? Sí, sí podría, si diseñara el sistema adecuado, pero eso implica que me costaría muchísima energía, ¿no? Mucha. La misma que obtuve en la otra reacción. Pues bueno, lo importante, cuando una reacción se invierte, la entalpía de la reacción tendrá la misma magnitud, pero el signo opuesto. Dice que el cambio de entalpía o la entalpía de reacción, ¿no? El cambio de entalpía en una reacción, depende del estado físico de los productos y los reactivos. Por eso es importante poner el estado. Ya les digo que son subíndices, no sé por qué me los movió todos, pero todos son subíndices. Todos estos son subíndices. Aquí está el ejemplo. Esta reacción, en términos de productos y reactivos, es la misma que esta reacción de aquí abajo. Es exactamente la misma. Metano reacciona con oxígeno en una combustión completa para producir dióxido de carbono y agua. Nada más que aquí la diferencia es que en esta reacción se tiene metano en fase gas y oxígeno molecular en fase gas, y se produce dióxido de carbono en fase gas y agua en fase líquida. Y en esta reacción se tiene metano en fase gas, oxígeno en fase gas, se produce dióxido de carbono en fase gas y agua en fase gas. Y la entalpía de estas dos reacciones, ahora sí, como son mismos productos y mismos reactivos, en términos del sentido, ambas siguen siendo, hasta aquí, exotérmicas, pero las entalpías de reacción son distintas. La entalpía de esta reacción son menos 890 kilojoules, y la entalpía de esta reacción es menos 802 kilojoules. ¿Por qué? Porque la reacción espontánea es producir agua en fase líquida. Debido a toda la reacción, a toda la energía que se está liberando en forma de calor, ¿no? Y que se transfiere al entorno, pues estas moléculas de agua que estaban en fase líquida absorben energía y cierta parte se evapora. Entonces ya la producción de energía, finalmente, o la transferencia de energía es menor. Pero entonces, la entalpía de reacción, para describir una entalpía de reacción, debo describir exactamente la reacción balanceada de la que estoy hablando, en el sentido exacto en el que me estoy refiriendo a esa reacción, y
las fases o estados físicos en la que se encuentran todos los productos y reactivos en esa reacción que tiene esa cierta entalpía de reacción que yo estoy escribiendo. Van a ver otro simbolito que es esta entalpía de reacción. La entalpía de reacción también varía con la presión y la temperatura a la que se llevan los sistemas a cabo. Y esto lo ponemos para indicar que esta es la entalpía de reacción cuando la reacción se lleva a cabo en condiciones estándar, es decir, a 25 grados centígrados y una atmósfera. Eso es todo lo que quiere decir, ¿no? Que esa es la entalpía de esta reacción a 25 grados centígrados y una atmósfera. A otras condiciones de temperatura y presión, a lo mejor me da una entalpía de reacción diferente. ¿Preguntas, muchachos? Maestra, yo tengo dos dudas. Ajá. Entonces, déjeme formular mi pregunta. Sí. Del resultado de la entalpía, si es negativa, es una reacción exotérmica, perdón. Exotérmica. Okay, y si es positiva, es endotérmica. Exactamente. Ok, y bueno, eso se calcula, ¿no? Supongo en los problemas cuando lo hagamos y demás. Exactamente. Así es. Ahorita los vamos a ver. Y mi otra duda era, para el inciso 2, que dice que cuando una reacción se invierte, eso nosotros lo tenemos que deducir, o el problema mismo te lo dice y viene implícito. El problema les va a decir exactamente de qué reacción les está hablando y de qué reacción quiere que calculen, por ejemplo, la entalpía de reacción o el calor de reacción, ¿no? Pero él los tiene que definir. Esta ley que yo les estoy poniendo ahí sirve como base para explicar más adelante o para justificar, que no la vamos a justificar como tal, bueno, depende del tiempo, la ley de Hess. ¿Por qué podemos aplicar la ley de Hess? Porque la ley de Hess se basa en este principio. Y la suma de, vamos a ver ahorita una cosa que se llama entalpías de formación. El uso de las entalpías de formación para calcular entalpías de reacción también está basada en este principio. También usa lo de el 1, ¿no? Pero está basado. Solo por eso está ahí, pero en cuestión de ejercicios, el ejercicio les va a decir, esta reacción es la que quiero que yo calcule. Y tenemos dos formas de calcular la entalpía de reacción, usando la ley de Hess o usando entalpías de formación. Pero no vamos a usar nosotros, casi después de haberlo explicado, nunca esta partecita. Ok, maestra, sí, ya me quedó claro, gracias. Bueno, ¿cómo se calcula de forma experimental la entalpía de reacción o el calor de reacción? No sé si hicieron la práctica, pero bueno, generalmente se tiene un calorímetro, ¿no? Digamos que un calorímetro es un recipiente aislado, ¿no? Aislado térmicamente y en términos de un sistema cerrado, que no permite el intercambio de masa, donde se llevan los reactivos, se ponen los reactivos, se lleva a cabo la reacción. Este calorímetro tiene paredes adiabáticas, ¿no? Es un sistema aislado, no permite la transferencia de energía en forma de calor hacia el entorno, y se detectan los cambios de temperatura que ocurren, ¿no? Cuando ocurre la reacción, y se saben las masas de reactivos que se pusieron en la reacción. Así se determinan experimentalmente, ¿no? Los calores o las entalpías de reacción. Por ahí, obviamente, para determinar esto se tiene que conocer algo que se llama la capacidad térmica específica, es decir, qué cantidad de energía se requiere para elevar en 1 grado de Celsius la temperatura de un cierto material. Pero bueno, esto es de manera experimental, nada más por mencionarlos, ¿no? Este es su calorímetro, por eso les digo, ¿no? Ustedes tienen este sistema, no existe la transferencia de energía con el entorno y pueden detectar los cambios de temperatura debido a la reacción que se está llevando a cabo y la energía que se transfiere o que se absorbe durante la reacción.
Obviamente tienen que conocer algo que se llama constante del calorímetro, ¿no? Tienen que conocer esta capacidad térmica específica del calorímetro, pero nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ley de Hess. Dice que, como ya dijimos, que la entalpía es una función de estado. El cambio de entalpía de reacción o la entalpía de reacción solo depende de la cantidad de materia que reacciona, porque es una propiedad extensiva, y de la naturaleza del estado físico inicial y final, tanto de los reactivos como de los productos. No importa si una reacción la llevo a cabo en un paso o en muchos pasos, en una etapa o en muchas etapas. Si me dedico primero a convertir A más B en C y luego C más D en E, etcétera, etcétera. Como la entalpía de reacción es una función de estado, la entalpía inicial siempre será la misma y la entalpía final siempre será la misma. Mientras obviamente los reactivos iniciales y los productos finales pues sean los mismos. Entonces no importa si yo una reacción la llevo a cabo en un solo paso de jalón hasta su estado final o la llevo a cabo en diferentes pasos. La entalpía de esa reacción que se lleva a cabo en un paso o en diferentes pasos es la misma, siempre que todos los diferentes pasos me den la misma reacción que la que se llevó a cabo en un solo paso. Y es esta parte. Dice, si una reacción se realiza en varias etapas, la entalpía de reacción o de la reacción completa es igual a la suma de los cambios de entalpía de cada una de estas etapas. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo esta reacción final. Esta es mi reacción final de interés. Esta que está aquí. Esta es mi reacción final. Pero aquí la llevé a cabo en dos etapas. Primero, puse metano más oxígeno para tener CO2 o dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa, y después pasé esta agua gaseosa a agua líquida. Si yo sumo esto como si sumaran dos ecuaciones matemáticas, muchachos, y este fuese su igual, ¿se acuerdan? Habíamos dicho. Las ecuaciones matemáticas, pues así se suman, ¿no? Lo de este lado y lo de este lado. Aquí, al sumarlo, a mí me daría CH4 en fase gas más 2O2 en fase gas más 2 moles de agua en fase gas, que resultan en 1 mol de CO2 en fase gas más 2 moles de agua en fase gas más 2 moles de agua en fase líquida. Y como en una ecuación matemática, muchachos, ¿no? Si tienen 2 moles de agua en fase gas, es como tener 2x, y aquí también tienen 2x, ¿no? En los términos de la sumatoria, porque también tienen 2 moles de agua en fase gas. Esto no es lo mismo que este, ¿eh? Esta sería, imagínense, la variable A y esta la variable B, porque esta está en fase gas y esta está en fase líquida, y son distintas y cuentan distinto para la entalpía de la reacción. Pero como en una ecuación matemática, pues yo podría decir, pues la simplifico, ¿no? 2 veces x, y acá también tengo 2 veces x, listo, le sumo 2x de cada lado, y ya está. Le resto, perdón, 2x, ¿no? Matemáticamente sería lo que haríamos. Y entonces, por eso les digo que la sumatoria de estas dos etapas resulta en esta ecuación final, ¿no? O sea, resulta primero en esta, pero bueno, ya simplificada, pues es esta que está aquí. Por lo tanto, la entalpía de esta reacción es igual a la sumatoria de las entalpías de reacción de cada uno de los pasos que se utilizaron o que se sumaron para obtener la reacción final. Eso es lo que me dice la ley de Hess. La entalpía de esta reacción final es igual a la sumatoria de las entalpías de reacción de cada uno de los pasos que se usan para obtener esta reacción final. ¿Me expliqué? Sí,
Mesa. Sí, sí. Bueno, eso es lo que me dice la ley de Hess. Entonces yo puedo conocer los diferentes pasos y las diferentes entalpías de cada paso y entonces sumarlas para conocer la entalpía de mi reacción final. Usando la ley de Hess. Dice, el cambio de entalpía correspondiente, vamos a hablar de otra cosa que se llama entalpías de formación. Las entalpías de formación son entalpías de reacción, pero de reacciones muy específicas, perfectamente definidas. Y por eso no llevan el simple nombre de entalpías de reacción. Se llaman entalpías de formación. Son entalpías de reacción, pero de una reacción que tiene ciertas características. ¿Qué es la entalpía de formación? Bueno, es la entalpía correspondiente a la formación de un compuesto a partir de sus elementos constituyentes. A esto se le conoce entalpía de formación. Yo redefiniría y diría que la entalpía de formación corresponde al cambio de entalpía la grabación. Corresponde al cambio de entalpía debido a la formación de un compuesto o de un molde compuesto a partir de sus elementos constituyentes en sus formas más estables. Dice, en la mayoría de las entalpías de formación ya están tabuladas respecto de muchos elementos y compuestos en sus formas puras a condiciones estándar. La entalpía, este es importante, por ahí no lo debemos quedar. La entalpía de formación estándar de la forma más estable de un elemento es 0. ¿Cuál sería? ¿A qué se refiere esto? La entalpía de formación del mercurio líquido. Esta es un elemento en su forma más estable, como líquido. Esta es 0. Pero la entalpía de formación del mercurio sólido, no sé cuál sea, numéricamente no me la sé, pero no va a ser 0, va a ser otra. Ahora fíjense en esto. La entalpía de formación del oxígeno no es 0, muchachos, pero la entalpía de formación del oxígeno molecular sí es 0, porque oxígeno molecular en fase gas, evidentemente. Esta sí es la forma más estable del oxígeno. El oxígeno aquí en el ambiente está como una molécula, no como átomos aislados. Entonces, esta es la forma más estable del oxígeno, como una molécula diatómica en fase gas. Esa entalpía de formación sí es 0, esta no. Esto mismo, todo lo demás sí es un poquito lo que nos imaginamos, ¿no? La entalpía de formación del hierro sólido, pues es 0. Pero del hierro líquido, no, eso es otra cosa. Yo creo que solo habría que acordarse un poquito de este. La entalpía de formación del mercurio líquido, esa sí es 0. Otras no. Los casos como el oxígeno, otro caso igualito es el nitrógeno, la entalpía de formación del nitrógeno molecular en fase gas, esa es la que es 0. Es el mismo caso para el hidrógeno. Tiene que ser el hidrógeno molecular en fase gas. Esa sí es la que está en 0. En otra fase, o oxígeno o hidrógeno monoatómico, eso no es 0. Y otro caso es este. La entalpía de formación del carbono, una es 0, otras no.
¿Cuál es la forma más estable del carbono? Como carbono grafítico. Y a veces le ponen GR o G. Porque la entalpía, bueno, todas estas son estándar. De formación del carbono en su forma de diamante, eso no es cero, pero en su forma grafítica sí. Estos son como los casos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, mercurio, que son en fase líquida, y esta del carbono grafítico, esa sí es cero. Todas las demás sí ya son un poquito lo que intuimos, ¿no? Por ejemplo, la entalpía de formación del neón, así, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es cero? Pues la entalpía de formación del neón. Del neón monoatómico fase gas, ¿no? Esta sí es cero. Esa es su forma más estable. Entonces dice, esta es la parte importante. Dice, entonces, la entalpía de formación estándar de un compuesto corresponde a la entalpía de reacción de la formación de un mol del compuesto en su estado estándar a partir de sus elementos constituyentes en sus respectivos estados estándar o en sus formas más estables. Eso es lo que define la entalpía de formación. Y aquí está el ejemplo. Cuando yo hablo de la entalpía de formación del etanol, voy a una tabla y me encontré la entalpía de formación del etanol, ¿no? Y en esa tabla decía que la entalpía de formación del etanol en fase líquida era igual a menos 277.7 kilojoules. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que esta es la entalpía de la reacción necesaria para formar un mol de etanol, dice un mol del compuesto, a partir de sus elementos constituyentes en sus estados más estables. ¿Qué elementos constituyen al etanol, muchachos? Esta molécula que hay aquí. ¿De qué elementos está constituida? Carbono, hidrógeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y oxígeno, ¿no? Entonces, esta entalpía de formación, pues se refiere justo a la entalpía de la reacción para formar un mol nada más de etanol a partir de sus elementos en sus estados más estables. Dijimos que es carbono, hidrógeno y grafito, y oxígeno, perdón. Pero tengo que aclarar, aquí no está por cierto, que la forma más estable, entonces tengo que hablar del hidrógeno molecular en fase gas, y el oxígeno molecular en fase gas, y el carbono grafítico, porque esa es la forma más estable del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Y ya, solo para cumplir con la ley de la conservación de la energía, pues obviamente tengo que tener 2 moles de carbono, por eso le puse aquí, ¿no? Por eso va aquí este 2 moles de carbono, aquí ¿cuántos moles de hidrógeno tienen en el etanol? 6, ¿estamos? ¿De acuerdo? 6. Sí. Entonces tuve que tener aquí 3 moles de hidrógeno molecular para que sean 6, ¿no? Y aquí sí, en este único caso, esta reacción me tiene que quedar con un coeficiente fraccionario. Tuve que poner medio mol de oxígeno molecular en fase gas. Solo tengo un átomo, un mol de oxígeno. Y no lo puedo cambiar, no puedo decir, pues la multiplico toda por 2 para que ya todos sean, como nos decía en el balanceo, maestra, ¿no? Coeficientes que no pueden ser fraccionarios, pues no, aquí no, muchachos. Aquí la reacción se tiene que quedar balanceada en términos de cumplir con la ley de la conservación de la masa,
pero respetando la definición de la entalpía de formación, que es la reacción que lleva a la formación de un mol del compuesto. Nada más. No puedo cambiar, no puedo haber multiplicado todo por 2 porque ya me quedaría para 2 moles la entalpía de reacción para la formación de 2 moles. Y esa será la entalpía de reacción para la formación de 2 moles, pero no es la entalpía de formación, porque la entalpía de formación tiene una definición estricta, que es la reacción que corresponde a la formación de un mol del compuesto a partir de sus elementos constituyentes, cada uno de sus elementos constituyentes, en sus estados estándar, en sus estados más estables a condiciones estándar. Entonces, aquí, si yo voy a un libro y encuentro que la entalpía de formación del agua en fase líquida, eso es lo que voy a encontrar en el libro, ¿no? En las tablas, es igual a X, no sé, X kilolitros. Bueno, ¿a qué estaré refiriéndome? ¿Qué reacción estará involucrada aquí? Bueno, pues estará involucrada la reacción que lleva a la formación de un mol de agua en fase líquida, que es lo que me están poniendo aquí, un mol de agua, a partir de sus elementos en sus estados más estables. Es decir, hidrógeno, el agua está conformada por hidrógeno y oxígeno, por lo tanto, es hidrógeno molecular en fase gas, la forma más estable, y oxígeno molecular en fase gas, esa es la forma más estable. Y aquí volveré a tener que poner un medio para que quede balanceada mi reacción en términos de que cumpla con la ley de la conservación de la masa. A esta reacción es a la que se refiere esto que llamo entalpía de formación del agua. Y ustedes pueden ver las entalpías de formación para muchos compuestos ya tabuladas. Muchas de ellas, hay muchas tablas, las pueden encontrar en muchos lados. En la página de la NIST, en muchos lados. Pero si no, pues se van a su coordinación de química y se acuerdan, estas el manual de química de tablas y constantes que ya nos hicieron favor de compilar, pues justo este tiene entalpías de formación. Déjame encontrarlas donde. Ay, no las veo. Pero sí tienen que estar aquí tablas para entalpías de formación. Creo que si le pone control F, maestra, para buscar la palabra entalpía sin estar. Pero tiene que tener tablas. Bueno, porque nos da todo lo que estoy teniendo. ¿Por qué no me da entalpía? Ahorita les encontramos. Por ahí decía constantes termodinámicas, creo. Tienen que estar. Estas son constantes de equilibrio. Aquí está, por eso no la encontraba. Porque ya nada más las pusieron con el simbolito. Entonces aquí en la página 33 dice datos termodinámicos selectos, ¿no? A condiciones estándar, 298.15. Bueno. Entonces aquí, muchachos, ya les dice, esta es la columna que ustedes buscarían, la entalpía estándar de formación. Por ejemplo, para el aluminio sólido, pues ese es 0, ¿no? Hay tablas que no dice 0 porque ya asumen que nosotros debemos de saber que es 0, ¿no?
Por ejemplo, la entalpía de formación para el tricloruro de aluminio en fase sólida, pues ya nos dicen aquí, ¿no? Menos 704.20 kilojoules en cada mol. Por ejemplo, quiero la de el dicloruro de cadmio en fase sólida, bueno, pues aquí la puedo encontrar, ¿no? Luego habrá otras que digan aquí, por ejemplo, para el ácido sulfúrico en fase acuosa. Aquí es donde les digo que se tienen que fijar, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Porque no basta. Bueno, esperen, para que se vea. No basta, muchachos, decir, quiero el ácido sulfúrico. No. La entalpía de formación del ácido sulfúrico, ¿en qué fase? ¿En qué estado físico? ¿No? Porque, por ejemplo, aquí tendríamos la entalpía de formación del ácido sulfúrico, sí, pero del ácido sulfúrico líquido. Si quiero el ácido sulfúrico en disolución acuosa, aquí está su entalpía de formación, es otra, son distintas, ¿no? Por ejemplo, lo mismo por acá debe estar el agua, es el otro caso súper típico. Ok, quiero la entalpía de formación del agua, sí, ¿del agua en qué fase? La entalpía de formación del agua líquida, la entalpía de formación del agua en fase gas, ¿no? Pues hay que ver en qué fase la quiero, y eso hay que fijarse, pero aquí están tabuladas las entalpías de formación, pues como ven, para un montón de compuestos, ¿no? Un montón, y de ahí las pueden obtener, compuestos de hierro, de litio, de magnesio, de manganeso, de nitrógeno, de oro, de un montón de compuestos. O, bueno, hasta para iones, miren, ya se las dieron aquí, el ion aluminio, 3 más, en fase gas, en fase acuosa, etcétera. Pero estas son las que nos interesan, ¿no? Donde podemos ir a buscar entalpías de formación en condiciones estándar, ¿no? A 25 grados centígrados, 298.15 Kelvin. Bueno, ¿para qué usamos principalmente esas entalpías de formación? Ya definimos qué son, de qué me hablan, ¿no? Pero ¿para qué las usamos nosotros? Las usamos para calcular la entalpía de una reacción. Al conocer todos los reactivos y todos los productos, podemos simplemente ir a buscar las entalpías de formación de todos los reactivos y de todos los productos y trabajar con estas entalpías de formación, de una manera que ahorita les voy a explicar, para encontrar la entalpía de la reacción. Pues me están pidiendo la entalpía de esta reacción. ¿Cuál es la entalpía de esta reacción? Bueno, ahorita les voy a explicar qué tenemos aquí. La entalpía de esa reacción. Bueno, lo que yo puedo hacer para encontrar la entalpía de esta reacción es ir a buscar la entalpía de formación del propano, la entalpía de formación del propano en fase gas, a mis tablas, ir a buscar la entalpía de formación, o bueno, ya acordarme que es de 0, pero si no, pues la voy a buscar, ¿no? En las tablas de la facultad, porque no se equivoquen, ahí está puesta, ¿no? La voy a buscar a tablas, voy a buscar la entalpía de formación del CO2 en fase gas, y voy a buscar la entalpía de formación del agua en fase líquida. Y trabajo con estas entalpías de formación para encontrar la entalpía de reacción. ¿Cómo? La fórmula ya simplificada es la siguiente. Imagínense que esta es una reacción genérica, la que quieran, ¿no? A, lo que quiere decir, como la leerían, es A moles de A en fase W más B moles del compuesto B en la fase X, que reaccionan para darme C moles de C en la fase Y más D moles de D en la fase Z. La que quieran, una reacción la que quieran, ¿no? Donde tienen los compuestos A, B, C y D reaccionando en la proporción estequiométrica que me indican las letras minúsculas, ¿no? Esos serían mis coeficientes estequiométricos.
Dice que la entalpía de esta reacción sería igual a la sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos la sumatoria de las entalpías de formación de los reactivos. Pero aguas. No supe aquí cómo ponérselos, yo, más bien fue mi error. Porque aquí tienen que estar involucrados los coeficientes estequiométricos, muchachos. Estos coeficientes estequiométricos de la reacción. Por ejemplo, entonces por eso les pongo el ejemplo. Para esta reacción genérica, llámense reactivos A y B y compuestos y productos C y D, la entalpía de la reacción es igual a C veces la entalpía de formación del compuesto C en la fase Y, más D veces la entalpía de formación del compuesto D en la fase Z. Esta parte saldrá de una tabla, la entalpía de formación del compuesto D en la fase Z, la entalpía de formación del compuesto C en la fase Y. Y esta parte, C y D, pues vendrá de sus coeficientes estequiométricos de su reacción balanceada, ¿no? Y esta es la parte que correspondería a la sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos la sumatoria de las entalpías de formación de los reactivos. Cada entalpía de formación, esta fue la que fueron a buscar a la tabla, digamos, esta y esta, cada entalpía de formación multiplicada por su respectivo coeficiente estequiométrico en la reacción, ¿no? Bueno, Esa sería ya la fórmula a grandes rasgos, para encontrar a partir de las entalpías de formación que podemos ir a buscar en tablas, la entalpía de una reacción. Entonces tenemos que conocer la reacción balanceada, buscamos las entalpías de formación estándar de todos los reactivos y de todos los productos, y luego las trabajamos de acuerdo a lo que nos indica esta fórmula. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Por ejemplo, en esta reacción en específico, pues la entalpía de esta reacción, ¿a qué sería igual? Pues a, ¿no? La entalpía de esta reacción, que me estaban preguntando, pues sería igual a 4 veces la entalpía de formación del agua líquida más 3 veces la entalpía de formación del CO2 en fase gas, menos una vez, bueno, le voy a poner el 1 nada más por ser específica, ¿no? Una vez la entalpía de formación del propano en fase gas, más 5 veces la entalpía de formación del oxígeno molecular en fase gas. Se cerraría esto. ¿Dudas, muchachos? Creo que no, maestra. Parece que no, maestra. Y esta fórmula no la inventamos, ¿no? O sea, ustedes ya quédense con esto y lo usan. Pero en estos 2 minutitos lo que les voy a explicar es lo siguiente. No la inventamos, no la sacamos de la manga. Resulta de aplicar la ley de Hess y los principios que les expliqué para las entalpías de reacción, ¿no? Que cuando se invertía el signo, que si se multiplica por un escalar la reacción, se multiplica por un escalar la entalpía de reacción. De eso viene. Y esa es la explicación que más o menos trato de darles aquí. ¿Por qué? Bueno, esta reacción que tienen aquí, muchachos, si ustedes se fijan, esta reacción que está aquí, ¿están de acuerdo que es el inverso de la reacción que involucra la entalpía de formación del propano? La entalpía de formación de propano sería equivalente a la formación de 1 mol de propano en fase gas a partir de sus elementos constituyentes, carbono en fase grafítica
e hidrógeno molecular en fase gas. Pero es el inverso, porque en la entalpía esta, la reacción que equivale a esta entalpía sería al revés, ¿no? Tener aquí 3 moles de carbono grafítico más 4 moles de hidrógeno molecular en fase gas que reaccionan para darme 1 mol de metano en fase gas. ¿Están de acuerdo? Perdón por el rayadero, pero no quiero borrar. ¿Sí? Esta sería, y este es el inverso de esa reacción. ¿Sí? Por lo tanto, la entalpía de este paso 1 es menos la entalpía de formación del propano. ¿No? ¿Por qué le puse menos? Porque es el inverso de la reacción que indica la entalpía de formación del propano. Esta de aquí, muchachos, esta es la reacción que me indica la entalpía de formación del dióxido de carbono en fase gas, pero multiplicada por 3. La reacción que implica la entalpía de formación del fase gas, aquí sería grafítico, no sólido, sería el carbono grafítico más el oxígeno molecular en fase gas, que dan paso a la formación de 1 mol de CO2 en fase gas. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería, esta de aquí, sería esta, la que me implica la entalpía de formación del CO2. Y la estoy usando como un paso, nada más que la multipliqué por 3. Toda, ¿no? Si multiplico, pues como en una ecuación matemática, toda la ecuación para no alterar la igualdad. Entonces, por eso digo que la entalpía de este paso 2 es 3 veces la entalpía de formación del CO2 en fase gas. Y lo mismo aquí. Esta es la entalpía de formación, esta reacción es la entalpía de formación del agua en fase líquida, pero multiplicada por 4. Si lo ven, van a ver. Y la de el oxígeno ni siquiera la pongo, porque es el oxígeno en su fase elemental, y ese es 0. ¿Por qué hice estos 3 pasos así en específico para sumarlos? Bueno, aquí por eso le cambié el 3 y el 4. ¿No? Para tener la entalpía del paso 1, 2 y 3. Bueno, si ustedes se dan cuenta, al sumar yo estos pasos, háganlo si quieren después, con calma en su casa, y ya rearreglar y quitar todo lo que sobra, ¿no? Simplificar como en una ecuación matemática, les va a dar esta ecuación de aquí, esta reacción, esta. Y esta reacción de aquí es justo esta, la que yo busco, justo esta, la que estoy buscando. Esta es justo esta que estoy buscando. Entonces, la sumatoria de todas estas reacciones que involucran las entalpías de formación me da esta reacción, la entalpía de esta reacción. Y entonces, esta entalpía de esta reacción es igual, ¿no?, a la entalpía del paso 1 más la entalpía de reacción del paso 2 más la entalpía de reacción del paso 3. Y aquí resulta que este que está aquí en los reactivos, si se fijan, lo tuve que invertir, ¿verdad? Es menos la entalpía de formación de ese reactivo. Por eso está puesto aquí este menos en la fórmula, porque todos los reactivos me va a pasar lo mismo. Y lo invertí porque lo tengo aquí de este lado, y a la hora de sumar, yo necesito que me quede de este lado. Para todos los reactivos me va a pasar lo mismo, por eso dice que es menos la sumatoria de las entalpías de formación de todos los reactivos, y cada una, ¿no?, reactivos y productos, cada una por su respectivo coeficiente estequiométrico. Porque se fijan, de aquí puse este 3 CO2, pues porque necesitaba 3, y puse 4 moles de agua, pues porque aquí necesitaba 4. ¿Sí? Entonces, esta es más o menos la explicación, que esta fórmula no nos la sacamos de la manga, sino que viene de la ley de Hess. Pero si no se quieren hacer bolas, ustedes nada más quédense con este ejemplo. Esa es una reacción genérica, la que sea, y para calcular la entalpía de reacción de una reacción, la que sea, pues se trabajarían de esta forma las entalpías de formación de los productos y de los reactivos.
pero sí tiene una justificación. ¿Preguntas, muchachos? Entonces podemos hacer las ecuaciones y que están ahí en vez de darnos todo lo... Ah, sí, esto ustedes nunca lo van a hacer, ¿no? Esa era la explicación que yo les daba. Ustedes solo van a las tablas, se buscan todas sus entalpías de formación de todos los productos y reactivos, de todo lo que tengan en su reacción, y luego las trabajan de esta forma para encontrar la entalpía de la reacción, ¿no? De esto solo unas multiplicaciones, unas y restas. Esto no lo van a hacer, esto nada más lo expliqué yo ahorita para tratar de explicarles que esta fórmula que está aquí nació de aplicar la ley de Hess y que siempre se cumple. Por eso podemos usar esta simple fórmula para trabajar las entalpías de formación y encontrar la entalpía de cualquier reacción. Ah, ok, maestra, ya nos estaba asustando. No, eso no hay que hacer. Bueno, va a haber que hacerlo, pero en otro ejemplo. ¿Sí? Pero esto no. Ustedes nada más buscan todas sus entalpías de formación que necesiten y las suman como debe ser, ¿no? De acuerdo a esta fórmula. Y listo, así encuentran la entalpía de cualquier reacción. Maestra, yo tengo una pequeña duda. Ajá. Dependiendo de la entalpía de formación, De el formación. subíndice lo vamos a multiplicar como si fueran 8. No, ¿cuál subíndice? O sea, ustedes tienen que ejemplo. tener su reacción balanceada. Esta A minúscula, esta B minúscula, esta C y esta D implican los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, aquí equivaldría a 1, a 5, a 3 y a 4. Esta ya es mi reacción balanceada. Uh-huh. Pero me refiero, ejemplo, hay una entalpía de formación. Ándele, jaja. Ah, ¿Eso sí. multiplican? Ah, ok. No multiplican nada. Lo único que les quiero decir es que se tienen que fijar que busquen la entalpía de formación del compuesto A en la fase W, ¿no? Por ejemplo, aquí sería buscar la entalpía de formación del metano en fase gas, porque a lo mejor me lo encuentro en fase sólida, ¿no? Bueno, estoy diciendo tonteras, pero a lo mejor me lo encuentro en fase sólida. Esa no me sirve. Necesito buscar la entalpía de formación del propano en fase gas. Nada más. Pero ese 8 que está al lado del gas, ¿ese no influye nada? Ese que dice, ajá. Ah, es que ese es el compuesto, muchachos. Esa es la fórmula del propano. C3H8. Lo único que quiere decir, por eso a veces los ponemos no como subíndices, sino como una G mayúscula o una G para que evitemos confusiones. Ah, ok, sí. Que todo este compuesto está en fase gas. Ah, ok, entonces ya viene como, bueno, ya viene el compuesto en sí con su valor determinado, ¿no? Exactamente. Miren, regresemos tantito a las tablas. No, acá, ¿no? Fíjense, aquí ya viene. Esto es lo que decimos. No sé si lo ven. ¿No? Por ejemplo, aquí. Ah, ya, sí, ya veo que aparecen ahí. Así ya se ven grande, ¿no? Entonces ya aquí está. Sí, es que hace rato no lo vi bien. El compuesto en fase sólida. Ah, pues entonces sí puedo usar esta. Pero ¿qué tal si necesito el tricloruro de aluminio en fase gas? Híjole, no puedo usar esta entalpía de formación. Tendría que ir a buscar a otras tablas, a ver si en unas tablas más grandes, más completas, alguien ya calculó la entalpía de formación del tricloruro de aluminio en fase gas. Esta solo la puedo usar para el tricloruro de aluminio en fase sólida. Ah, ok, maestra, sí, era mi única duda. Ah, otra duda pequeña. ¿Sí? Los reactivos siempre están del lado izquierdo comúnmente y los productos del lado derecho. No comúnmente, siempre. Cuando yo ya escribo mi reacción, o sea, cuando yo escribo ya les dan una reacción, se las tienen que dar ya tal cual la van a trabajar, con la flechita, indicando que estos son sus reactivos y estos son sus productos. A lo que sea que esté aquí de este lado, de la reacción que les indique, le llamamos reactivos, y a lo que esté de este lado de la flecha, lo que sea, le llamamos productos. Ok, maestra, muchas gracias. De nada. Entonces, bueno, muchachos, hasta ahí nos quedaríamos en esta parte. Como ven, de aquí ya es muy poco lo que nos falta. Les enseño las entalpías de formación y vamos a hacer unos ejercicios. Hay ejercicios de dos tipos distintos. Unos, como estos dos, que requieren que use yo las entalpías de formación, y aquí los vamos a combinar con un poquito de estequiometría, en sobre todo.
para que vean cómo lo hacemos, ¿no? Entonces los vamos a hacer con calma estos dos la próxima clase. Y hay otro tipo de ejercicios como este. Justo por eso me están diciendo, con base en los datos de las reacciones siguientes, calcule la entalpía de reacción o el calor de reacción o lo que sea. Lo que quiero decir es que tengo que usar estas 3 reacciones de acuerdo a la ley de Hess para encontrar la entalpía de esta reacción, que es la de mi interés. Aquí en estos casos, como este ejercicio, no se vale ir a buscar la entalpía de formación del clorogas, ¿no? Del hidruro de boro líquido, del cloruro de boro gas y del ácido clorhídrico gas y sacar la entalpía de reacción. No, aquí justo para eso me están diciendo esto, para que yo aplique la ley de Hess, y ya les voy a enseñar cómo aplicamos aquí. En estos ejercicios sí, nada más me dan mi reacción y lo que quiero en buscar. Aquí sí, para encontrar entalpías de reacción voy a las tablas y busco las entalpías de formación. Aquí no se vale. Tengo que usar una combinación de estos pasos para encontrar la entalpía de reacción. Ese es el chiste de esos ejercicios. Aplicar la ley de Hess específicamente. Y nada más tenemos estos 2 tipos de ejercicios. Estos, ¿no? Donde usamos entalpías de formación y unos conceptitos de estequiometría que vamos a retomar. Y este tipo de ejercicios donde el chiste es calcular la entalpía de reacción a partir de combinar estos pasos. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Y respecto a su examen, muchachos, ¿me dicen el miércoles? O ya es muy tarde para que estudien y me quieren decir ahorita si hacemos examen el lunes hasta el tema 5 y luego termoquímica y equilibrio en un examen cortito de 4 preguntas, o hacemos todo hasta el 29 o primero. Maestra, sobre eso, bueno, ya lo platicamos. Y nos gustaría preguntarle y pedirle si el examen hasta el tema 5, que en vez del lunes nos lo podría dar el miércoles de la siguiente semana. Ok. Y igual ese día nos daría para entregarle la serie que nos dejó apenas de los temas de este examen, perdón. Ok. Y el otro... Entonces hacemos tema, ya, queda aclarado, tema 3, 4 y 5, el miércoles 24. ¿Estamos? Sí, es 24, maestra, de hoy en 8, exacto. Y hacemos el 1 de diciembre, por ahí, tema 6 y 7, que les digo, son mucho más rapiditos. Esos nada más son 2 ejercicios de equilibrio, si acaso, 2 ejercicios de termoquímica, lo que les preguntaría ahí. ¿Y esos temas también tienen serie? Sí, yo les dejo una serie, les digo, por eso sí, ¿les da tiempo? O sea, podemos hacer el examen hasta el lunes, ¿qué? El último les podría dejar hasta el lunes 10, 9, 8, 7. ¿Lunes 6 de diciembre? Sí, es lunes 6 de diciembre, maestra. Para hacer tema 6 y un ejercicio del tema 7. Van a ver que van a decir, es que electroquímica ni la hemos visto. Pero son los ejercicios, si me captan, los más regalados. Es prácticamente así de regalo para que se saquen 10 en ese ejercicio. Ok, entonces, ¿sí? Maestra, ¿sí nos da chance del examen el 24 e igual entregarle la serie? Miércoles 24, ¿ok? Ok, y lo del el siguiente examen de los últimos 2 temas, de momento el primero, y si no, lo podríamos discutir conforme avancen los días. Exactamente. Ok. A ver, espérenme. 29, examen 3, 4 y 5. Y pensemos que este es miércoles. Y luego sería el siguiente lunes, ¿qué es, muchachos? Dijo el 29, maestra, no, el 20, ¿qué? 24. Ajá, 24, ¿no, maestra? 24. Sí. Ajá. Miércoles 24 de noviembre, examen de tema 3, 4 y 5. Así es. Y podría ser el siguiente miércoles, ¿qué es, muchachos? O hasta el lunes. Tentativamente podría seguir. Del 24. Es 1 de diciembre y el siguiente lunes de ese es 6 de diciembre. Miren, pensemos que el otro examen, ¿no?, de temas 6 y 7, termoquímica, equilibrio y electroquímica, podría ser o miércoles 1 de diciembre o lunes 6 de diciembre. ¿Sí? Ok. Ya lo discutimos. Si miércoles 1 de diciembre o lunes 6 de diciembre. Ok, ¿estamos? maestra. Sí, está súper bien y gracias por darnos chance del miércoles. En serio, gracias. De nada, muchachos. Y ahorita les cambio lo de la serie. Y Diblick, dime, ¿qué pasó?
Sí, ¿cuándo, es que las últimas clases no ¿cuándo las podría enviar, profesora? ¿Cuáles me faltan de enviarte? Me Ya se me fue faltaría la la vida. de la semana pasada, Ajá. creo que lunes y es que no recuerdo, no tengo noción del tiempo. ¿El lunes pasado tuvimos clase? No, porque No, según, no, porque ok. era ¿cómo se llama? Fue Puente. No, festivo. no, no que pasó, sino el anterior, el lunes 8. Ah, el día que no tuvimos clase fue el lunes primero, que fue festivo. El miércoles 3 tampoco tuvimos clase, ¿no? Porque yo estaba fuera en permiso de congreso. Y luego no tuvimos clase este lunes 15. Todos los otros sí hemos tenido clase. Entonces solo la del lunes 8 y la del miércoles 10 faltarían, profesora. Lunes 8 y miércoles 10. Ahorita te las mando en una media hora. Lunes 8 y miércoles 10. Ok. Muchas gracias, profesora. De nada, muchachos. Que Bueno, tenga muchachos, bonita pues igualmente ustedes también, que descansen. Ujú. Bye. Gracias, maestra. Maestra. Bye, muchachos, nos Buenas noches. vemos el próximo lunes. Bye, Hasta luego, bye. maestra. Hasta luego, Bye. maestra. Que Hasta luego, descanse. maestra, que descanse. Hasta Bye, luego, muchachos, maestra. bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra, que tenga bonita noche. Igualmente, muchachos. Organícense, no se abrumen. Sí, sí, maestra, gracias. Bye. ¿Qué onda, banda? Chale, Rosa, nos la van a